Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Más tarde Jesús lo encontró en el templo y le dijo: «Mira, has recobrado la salud, no peques más para que no te suceda algo peor». El hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que le había devuelto la salud. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Pero Jesús les replicó: «Mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo». Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. San Juan, del 5, del 8 al 18. Bienvenidos al episodio 402. Estamos en el día 2 en la introducción a la filosofía del derecho de Hegel. Mi nombre es Marco Antonio y hoy vamos a ver la introducción que hace Karl Marx a Hegel, ¿no? En esta introducción se convierte más adelante en una crítica que le hace Karl Marx a Hegel. Entonces vamos a continuar. Bien, entonces vamos a empezar. Introducción para la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, escrita por Karl Marx, que en español lo describen como Carlos Marx. Bien, para Alemania, en resumen, la crítica de la religión está determinada, y la crítica de la religión es la premisa de toda crítica. La existencia profana del error está comprometida cuando se impugna su celeste oratio pro aris et foxis. El hombre que ha encontrado solo el reflejo de sí mismo en la fantástica realidad del cielo, donde buscaba un superhombre, no se sentirá más dispuesto a encontrar solo la apariencia de sí mismo, solo la negación del hombre, donde indaga y debe buscar su verdadera realidad. El fundamento de la crítica religiosa es: el hombre hace la religión y no ya, la religión hace al hombre, y verdaderamente la religión es la conciencia y el sentimiento que de sí posee el hombre, el cual aún no alcanzó el dominio de sí mismo o lo ha perdido ahora. Pero el hombre no es algo abstracto, un ser alejado del mundo. Quien dice el hombre, dice el mundo del hombre. Estado, sociedad. El Estado, esta sociedad, produce la religión, una conciencia subvertida del mundo, porque ella es un mundo subvertido. La religión es la interpretación general de este mundo, en su resumen enciclopédico, su lógica en forma popular, su point espiritualista, su exaltación, su sanción moral, su solemne complemento, su consuelo y justificación universal. Es la realización fantástica del ser humano, porque el ser humano no tiene una verdadera realidad. La guerra contra la religión es entonces directamente la lucha contra aquel mundo cuyo aroma moral es la religión. La miseria religiosa es al mismo tiempo la expresión de la miseria real y la protesta contra ella. La religión es el sollozo de la criatura oprimida, es el significado real del mundo sin corazón, así como es el espíritu de una época privada de espíritu, el opio del pueblo. En esta introducción vemos este preciso
pensamiento de Karl Marx, que van a escuchar a muchos filósofos, que Karl Marx decía que la religión era el opio del pueblo, porque privaba el espíritu del espíritu, ¿no? O sea, privaba un tipo de espiritualidad propia de uno para institucionalizarla, pero en el sentido más fuerte de la palabra. Sigue diciendo, esto es Carlos Marx, no es Hegel. La eliminación de la religión como ilusoria felicidad del pueblo es la condición para su felicidad real. El estímulo para disipar las ilusiones de su propia condición es el impulso que ha de eliminar un estado que tiene necesidad de las ilusiones. La crítica de la religión, por tanto, significa en germen la crítica del valle de lágrimas, del cual la religión es un reflejo sagrado. La crítica ha desalojado las flores imaginarias de la cadena, no para que el hombre arrastre la cadena que no consuela más, que no está embellecida por la fantasía, sino que arroje de sí esa esclavitud y recoja la forma viviente. La crítica de la religión desengaña al hombre, el cual piensa, obra, compone su ser real como hombre despojado de ilusiones, que ha abierto los ojos de la mente, que se mueve en torno de sí mismo y así en torno de su sol real. La religión es meramente el sol ilusorio que gira alrededor del hombre hasta que éste no gire en torno de sí mismo. Claramente nos habla de lo que estaba mencionando antes, ¿no? La tarea de la historia, por lo tanto, es establecer la verdad del acá, después que haya sido disipada la verdad del allá. Entonces hay una verdad del allá y una verdad del acá, una verdad que es propia y una verdad que es impuesta, más o menos. Entonces, ante todo, el deber de la filosofía que está al servicio de la historia es el de desenmascarar la aniquilación de la persona humana en su aspecto profano, luego de haber sido desenmascarada la forma sagrada de la negación de la persona humana. Lo que está haciendo Carlos Marx es una metanarrativa, ¿no? Va a formar esta metanarrativa que va a justificar su proceso de la dialéctica materialista, diciendo que esto ha sido siempre, ¿no? Y evidentemente la religión, siendo algo muy espiritual, iba en contra de su pensamiento materialista. Entonces está diciendo que la religión no es algo que tenga una verdad en sí misma, sino que es una verdad como impuesta que engaña al hombre. Y claramente esto lo hace para justificar una dialéctica materialista, ¿no? Pero recordemos que Hegel es espiritual, bueno, Hegel es cristiano, Kant también es cristiano, entonces crea toda una metanarrativa histórica para justificar un tipo de materialismo dialéctico, que lo va a desarrollar más adelante. En este sentido, nosotros como ya se habrá podido dar cuenta, nosotros hay mucha profundidad en la comprensión misma de Dios y la teología, y claro, no es abordada porque se creó una metanarrativa previa que justifica una dialéctica materialista. Entonces, en este sentido, Carlos Marx trata de poner las bases a su crítica, en este caso por eso mencionaba antes a Nietzsche, ¿no? Tenía este enfoque de Nietzsche, su crítica al mundo que se estaba viviendo, su crítica a su tiempo actual, ¿no? Y en este sentido sigue diciendo, escuchen esto: la crítica del cielo se acaba así en la crítica de la tierra. O sea, vemos este enfoque, ¿no? de ese punto materialista en contra del idealismo. Entonces, pero claro, el punto está en que en el siglo XX surge el fin de las metanarrativas, ¿no? Surge el fin de ver a la historia y a la filosofía y al desarrollo actual del mundo como algo que siempre ha sido así, como una historia que es verdadera por sí misma, históricamente. Y claramente este es un debate muy, muy fuerte hasta el día de hoy, ¿no? Porque
hay un tipo de discusión con el hispanismo, por ejemplo, donde los españoles y los latinos luchan fervientemente por descubrir quién tiene la verdad o en su punto de vista. Y claramente los españoles tienen esta mente narrativa de que España o la conquista era justificada, y claro, el debate que ocurre en Valladolid entre de las Casas y Sepúlveda, Bartolomé de las Casas y Sepúlveda, ocurrió en 1550 a 1551. En este debate se discutían 4 puntos, pero básicamente era una discusión de que si en América Latina la conquista era justificada, eran gente racionales y demás. En ese sentido, esta discusión los historiadores la vuelven narrativo, ¿no? Lo vuelven una metanarrativa donde en la actualidad Occidente domina el mundo y por lo tanto Occidente es bueno, ha sido bueno la conquista. Y claramente esta metanarrativa Karl Marx la lleva a su tiempo actual, donde estaba ocurriendo la industrialización y donde había clases sociales, ¿no?, separadas. Entonces acá Karl Marx utiliza la analogía del amo y el esclavo de Hegel para explicar que siempre había clases sociales, ¿no?, los ricos y los pobres, los esclavos y los dueños, los reyes y los plebeyos. En este sentido tiene esta visión del mundo, ¿no?, y para esta síntesis se necesita el fin de estas clases, de esta división, y bien, por eso tiene esta crítica al idealismo, porque el idealismo tenía la función de justificar lo que no podíamos entender, ¿no? De justificar lo que no podíamos entender. Lo vemos con Kant, donde Kant mencionaba básicamente ello, ¿no?, que habían ideas trascendentales como alma, mundo, Dios, que no podíamos conocerlas en sí mismas. No podemos hablar, conocer estas ideas, pero la misma razón invitaba a ello, ¿no? Entonces, lo que Hegel hizo es que estas antinomias que ocurrían como contradicción entre tesis y antítesis en Kant, para justificar la existencia de estas ideas como algo contradictorio que la razón no podía resolver, Hegel las lleva a la síntesis, ¿no? Hay una tesis, antítesis, está bien Kant, pero hay una síntesis, y esa síntesis se convierte en tesis, y esa tesis es el proceso del espíritu que se desenvuelve a lo largo de la historia. Pero Karl Marx está diciendo que está bien, pero no ocurre esto, hay que eliminar este proceso de justificación de las ideas trascendentales, y hay que ver más bien las cosas materiales, el proceso histórico. Y en el proceso histórico, tal como lo describía Hegel, era una manifestación del espíritu, pero en Karl Marx vemos que el proceso histórico es puramente materialista, ¿no? Es puramente materialista. Entonces, para justificar un tipo de filosofía práctica, Karl Marx reafirma la noción de una metanarrativa, empezando históricamente en el proceso, empezando materialmente en el proceso de pasar predictivamente de un capitalismo a un comunismo. Y en este sentido mencionaba por eso que la tarea de la historia, por tanto, es establecer la verdad del acá, después que haya sido disipada la verdad del allá. Lo que está diciendo es que la verdad material es la que la historia debe hacer primero, y después de que se haya discutido ahí se ha escrito la crítica de la razón pura, la crítica de Hegel a Kant, y básicamente toda esa discusión sobre el idealismo, sobre Leibniz y demás, se disipa esta verdad metafísica y se construye una tarea histórica materialista, práctica, acá en el mundo material. Entonces sigue diciendo: ante todo, el deber de la filosofía, que está al servicio de la historia,
acá también vemos que tiene este enfoque histórico frente a la filosofía, ¿no? Porque la filosofía no está al servicio de la historia, la filosofía está al servicio de todas las ciencias en sí mismo, de toda la comprensión humana, pero vemos este enfoque siempre materialista en Carlos Marx. Sigue diciendo, es el de desenmascarar la aniquilación de la persona humana en su aspecto profano, luego de haber sido desenmascarada la forma sagrada de la negación de la persona. La crítica del cielo, claro, está diciendo acá que el humano piensa que tiene un alma y piensa que puede llegar a la perfección, pero no, hay ciertos errores, y claro, eso va a justificar esta división, estas clases sociales que ocurren en la realidad, ¿no? De amo y esclavo, burgués y proletario, malo o bueno. En este sentido sigue diciendo, la crítica del cielo se cambia así en la crítica de la tierra, la crítica de la religión, en la crítica del derecho, la crítica de la teología, en la crítica de la política. Vemos, también podemos entender a Karl Marx como está mencionando este tipo de crudeza, ¿no? De crudeza. Bien, sigue diciendo, la consideración que sigue, una contribución a este trabajo, no se vincula directamente al origen, sino a una copia a la filosofía alemana del Estado y del derecho, por ninguna otra razón que porque se vincula a Alemania. Si se quisiera tomar los movimientos del status quo alemán, aunque solo de manera moderada, esto es negativo. El resultado sería siempre un anacronismo. También la negación de nuestro presente político se encuentra ya como un hecho empolvado en el depósito de la confusión histórica de los pueblos modernos. Si yo reniego de los reaccionarios empolvados, tengo sin embargo siempre a los reaccionarios sin polvo. Y si yo condeno las condiciones de Alemania de 1843, estoy apenas en el cómputo francés. En el año 1789, aún menos en el fuego elipsoidal del presente. Si la historia alemana se lisonjea de haber realizado un movimiento que ni ningún pueblo ha hecho nunca ni hará jamás después de él en el horizonte de la historia, precisamente nosotros hemos participado de las restauraciones de los pueblos modernos sin haber compartido sus revoluciones. En primer término tenemos la restauración porque otros pueblos osaron una revolución, y en segundo lugar porque otros pueblos padecieron una contrarrevolución, una vez porque nuestros amos tuvieron pavor y otra porque nuestros señores no tuvieron miedo. Así nosotros una sola vez nos encontramos con nuestros pastores a la cabeza en compañía de la libertad. El día de los funerales, una escuela que legitima la percepción de hoy con la percepción del ayer, una escuela que declara rebelde todo el grito de siervo contra el Kung, desde el momento en que el Kung es un Kung antiguo, un Kung hereditario, un Kung histórico, una escuela a la cual la historia, como el de Dios y de Israel, de su siervo Moisés, se manifiesta solo a posteriori, después de la experiencia, a la escuela histórico-jurídica, o sea que como consecuencia, ¿no? Bueno, sigo leyendo. La escuela histórica jurídica habría por eso descubierto la historia alemana si ella misma no hubiera sido invención de la historia alemana. Shylock, pero un Shylock servil. Ella jura por cada libra de carne cortada del corazón del pueblo alemán sobre su crédito histórico, sobre su crédito cristiano germánico. Al contrario, entusiastas, ingenuos, alemanes de sangre y liberales por reflexión, buscan nuestra historia de la libertad más allá de nuestra historia de las primitivas selvas teutónicas. Pero, ¿en qué se distingue nuestra historia de la libertad de la historia de la libertad del jabalí? Si se debe ir a encontrarla solo en las selvas. Además, es sabio que en cuanto se grita en la floresta resuena el eco fuera de ella. Paz, por lo tanto, a las primitivas selvas teutónicas. Guerra a las presentes coincidencias germánicas. Absolutamente ellas están debajo del nivel de la historia.
por debajo de toda crítica, pero siguen siendo objeto de la crítica, como el delincuente que está por debajo del nivel de la humanidad no deja de ser un problema para el verdugo. En la lucha con ellas, la crítica no es una compasión del cerebro, sino el cerebro de la compasión. No es el escalpelo anatómico, es un arma, su objeto es su enemigo, que ella no quiere discutir, pero sí aniquilar, puesto que el espíritu de estas condiciones es impugnado. En sí y para sí no son objetos dignos de consideración, sino existencias tanto despreciables como despreciadas. La crítica para sí no tiene necesidad de adquirir la conciencia de este objeto, puesto que no ha de sacar nada. Ella no se considera a sí misma como fin, sino solo como medio. Por su pactus sustancial es la indignación y su obra esencial la denuncia. Todo se reduce al bosquezo de una recíproca sorda presión de todas las esferas sociales, entre ellas un general de mal humor y inactivo de una segunda angustia mental que se confiesa y se desconoce, todo comprendido en el encuadramiento de un sistema de gobierno que, viviendo de la conservación de todas las mezquindades, no es el mismo nada más que la mezquindad gobernante. ¡Qué espectáculo! La subdivisión progresiva del infinito de la sociedad en las más variadas razas, que están una frente a la otra con pequeñas antipatías, mala conciencia y mediocridad brutal, y que por su misma reciprocidad o recíproca situación equivocada y sospechosa son tratadas todas ellas por sus amos como entes que existen por concesión, sin distinción alguna entre algunas, aunque con diversas formalidades, y deben reconocer y considerar como una concesión del cielo también el ser dominadas, gobernadas y poseídas. Cosa muy distinta es la que aquellos mismos señores, cuya grandeza está en proporción inversa a su número. La crítica que se ocupa de este contenido es la crítica de la muchedumbre, y en el tropel no se trata de ver si el adversario es adversario noble, de iguales condiciones interesantes, se trata de golpearlo. Se trata de no dejar a los alemanes un solo momento para ilusionarse o resignarse. Se debe hacer más oprimente la opresión real, añadiéndole la conciencia de la opresión. Se trata de volver aún más sensible la afrenta, haciéndola pública. Necesita imaginarse cada esfera de la sociedad como la partie Omteuse de la sociedad alemana. Se deben constreñir relaciones petrificantes a la danza, cantándole sus proféticas melodías. Es preciso enseñar al pueblo a asustarse de sí mismo para darle coraje. Se satisface con esto una infalible necesidad del pueblo alemán, y las necesidades de los pueblos son las supremas razones de su contentamiento. Bien, entonces lo que Karl Marx está diciendo es que Alemania ya no está criticando la religión, ¿no? O ya concluyó esa parte crítica que ocurrió con Nietzsche, en el periodo de Nietzsche. Entonces se ha comprendido que la religión no es la verdad del mundo, y hay un reflejo distorsionado que Karl Marx está intentando reemplazar por el progreso histórico, no por este proceso histórico dialéctico, materialista, histórico. En este sentido, Marx va a sostener que el hombre hace la religión y no la religión al hombre. Entonces la religión surge porque el ser humano aún no domina su propia existencia, ¿no? o simplemente lo ha perdido su propia esencia misma de ser, y claro, proyecta sus cualidades humanas, sus tendencias humanas a algo divino. En este sentido, Karl Marx va a describir la religión como un síntoma doble, ¿no? Primero es la expresión de una miseria real, porque va a reflejar opresión y dolor, y la otra es porque también es una protesta contra esa misma miseria, un grito del alma que ha sido oprimida. Entonces la religión es este suspiro
de la criatura oprimida y el corazón de un mundo sin corazón. Y por eso dice que la religión es el opio del pueblo, porque la religión consuela al hombre, pero al mismo tiempo le impone reconocer y transformar su verdadera situación. Y claro, vemos este enfoque donde Karl Marx es muy humano y tiene la condición de humano, pero no ve que imponiendo de manera restrictiva ciertos hábitos pueda cambiar esta condición humana. Porque esto para Karl Marx es un proceso de violación de su propio derecho, ¿no? de su propio libre albedrío. Ese es el término. Y claro, al eliminar la religión no va a significar que el pueblo esté desconsolado, sino que Karl Marx está proponiendo condiciones reales de felicidad, ¿no? Por eso es el proceso dialéctico histórico, donde el objetivo es que el hombre deje de girar en torno a un Dios y empieza a girar en torno a su propia realidad humana. Y su propia realidad humana, según Karl Marx, es esta dialéctica, ¿no? Donde siempre ha habido esta lucha de clases, ricos y pobres, burgueses y proletariados, esclavos y amos, ¿no? Bien, en ese punto está analizando la situación política de Alemania, diciendo que ellos viven en un anacronismo, mientras que otros países que ya pasaron por estas revoluciones políticas, parece que Alemania se queda en este sistema feudal, ¿no? Entonces tiene que surgir una restauración. Y claro, pero afirma irónicamente que Alemania ha participado de restauraciones sin haber tenido su propia revolución, ¿no? Entonces está describiendo que en Alemania que Alemania es esta sociedad dividida, estancada, dominada por esta mediocridad y esta sumisión. Y bien, entonces el papel de la crítica que le hace a Hegel en esta introducción al derecho, a la filosofía del derecho de Hegel, es despertar la conciencia, ¿no? Despertar la conciencia de la miseria humana y convertirla en esta fuerza revolucionaria, ¿no? Para pasar a una filosofía práctica que corresponde a su filosofía del manifiesto comunista. Bien, esta introducción que hace a la filosofía del derecho a Hegel es muy importante, ¿no? Y es tomada por muchos académicos para justificar por qué Karl Marx no creía en las religiones. Seguimos entonces leyendo. Bueno, sigo leyendo. Para los mismos pueblos modernos, la lucha contra el limitado contenido del statu quo alemán no puede estar privada de interés, puesto que el status quo alemán es la falta encubierta del Estado moderno. La lucha contra el presente político de la Alemania es la lucha contra el pasado de los pueblos modernos, y estos aún están angustiados por las reminiscencias del pasado. Es bastante instructivo para ellos ver que concluye su tragedia entre ellos, recitar su comedia como estribillo alemán. Trágico era su historia hasta cuando él era la fuerza preexistente del mundo y la libertad, al contrario, unidad personal, en una palabra, hasta que ella creía y debía creer en su legitimidad, hasta cuando Alcin régimen como orden social existente luchaba con un mundo que se veía formado. Existía de parte suya un error de la historia mundial, pero no un error personal. Por eso su ruina era trágica. En cambio, el actual régimen alemán, un anacronismo, una fragante contradicción contra el axioma reconocido universalmente, me mostraba a los ojos de todo el mundo la nulidad de Alcin régimen. Se figura que puede aún creer en sí mismo y quiere que el mundo comparta esta supersticiosa idea, creyendo en su propia realidad. Se pregunta, ¿la escondería quizás bajo las apariencias de algo distinto y buscaría su salvación en la hipocresía y el sofisma? El moderno Alcin régimen es ahora más bien el comediante de un orden social cuyos
verdaderos héroes están muertos. La historia es radical y traviesa muchas fases cuando sepulta a una forma vieja. La última fase de una forma histórica mundial es su comedia. Los dioses de Grecia, que ya una vez habían sido trágicamente heridos de muerte en el Prometeo encadenado de Esquilo, debían morir otra vez cómicamente en la prosa de Luciano, porque esta ruta de la historia, para que el género humano se separe alegremente de su pasado, esta alegre tarea histórica es la que nosotros reivindicamos a los poderes políticos de Alemania, en tanto apenas la moderna realidad político-social es sometida a la crítica. Apenas por tanto la crítica toca la altura de un verdadero problema humano, se halla fuera del status quo alemán, que de otro modo se colocaría en condiciones de querer alcanzar su blanco por debajo del nivel en el que se encuentra. Por ejemplo, la relación industrial en general del mundo de la riqueza, como el mundo político, es un problema predominante en la época moderna. ¿Bajo qué forma este problema comienza a procurar a los alemanes? Bajo la forma de impuestos protectores del sistema prohibitivo de la economía nacional. El chauvinismo alemán de los hombres ha pasado la materia, y así un buen día nuestros caballeros de algodón y nuestros héroes de hierro se estuvieron transformando en patriotas. Por lo tanto, se comienza a reconocer en Alemania la soberanía del monopolio en el interior, porque aquel concede la soberanía al exterior. Se tiende, por consiguiente, a principar ahora en Alemania, por donde en Francia y en Inglaterra se comienza a terminar el antiguo estado de descomposición contra el cual estos estados se rebelan teóricamente y que ahora soportan solo como si soportaran las cadenas. Es saludado en Alemania como el alba naciente de un hermoso futuro que apenas osa pasar de la sutileza teórica a la práctica libre de recatos, mientras el problema de Francia e Inglaterra se plantea así: economía o dominio de la sociedad sobre la riqueza. En Alemania suena así: economía nacional o imperio de la propiedad privada sobre la nacionalidad. Luego, esto significa suprimir en Francia e en Inglaterra el monopolio, que ha sido empujado hasta sus últimas consecuencias, y en Alemania significa ir hasta las últimas consecuencias del monopolio. Allá se trata de una solución, y en cambio aquí y por ahora en una colisión. He aquí un ejemplo muy propicio de la forma alemana de los problemas modernos, un ejemplo de nuestra historia, semejante a una recluta inhábil hasta ahora solo tiene la tarea de repetir historias ya vividas. Sí, pues, todo el conjunto del desenvolvimiento alemán no superase su desarrollo político, un alemán podría al menos participar en los problemas contemporáneos como puede participar un ruso, pero si cada individuo no está circunscrito a los términos que mantiene estrictamente a la nación, aún menos toda la nación queda emancipada mediante la emancipación del individuo. Las excitas no adelantaron paso alguno hacia la civilización helénica, porque Grecia contase con una excita entre sus filósofos. Por fortuna, nosotros los alemanes no somos de ningún modo excitas. Como los pueblos antiguos vivieron su prehistoria en la imaginación, en la mitología, nosotros alemanes hemos vivido nuestra historia póstuma en el pensamiento, en la filosofía. Somos filósofos contemporáneos del presente sin ser contemporáneos históricos. La filosofía alemana es la prolongación ideal de la historia de Alemania. Si nosotros, por lo tanto, en vez de obres o eubres incompletes de nuestra historia real, criticamos los eubres póstumes de nuestra historia ideal. La filosofía, nuestra crítica, permanece entre tanto por debajo de la cuestión de la cual el presente dice: Things is question. Lo que entre los pueblos adelantados es disidencia práctica con las condiciones del Estado moderno. Es en Alemania donde estas condiciones no existen aún, en vía directa, una disidencia crítica como con el
reflejo filosófico de tales condiciones. La filosofía alemana del derecho y del Estado es la única historia alemana que está a la par con el tiempo oficial moderno. El pueblo alemán debe por eso ajustar su sueño de historia a las actuales condiciones y someter a la crítica no solo estas condiciones presentes, sino también su abstracta continuación. Su porvenir no se puede limitar ni a la inmediata negación de sus condiciones reales, ni a la inmediata realización de sus condiciones ideales, políticas y jurídicas, puesto que en sus condiciones ideales está la negación inmediata de sus condiciones reales, y ya vivido como para haber visto entre los pueblos vecinos la inmediata realización de sus condiciones ideales. Por eso, de derecho, la parte político-práctica en Alemania exige la negación de la filosofía. Su carcoma no reside ya en esta exigencia, sino en detenerse en ella, a la que no traduce seriamente ni puede llevar a la práctica. Ella cree resolver esta negación con volver a la espada a la filosofía y, torciendo la cabeza, murmurar acerca de ella algunas frases coléricas y superficiales. La estrechez de su horizonte no cuenta la filosofía, ni siquiera en el ámbito de la realidad alemana, o la estima por debajo de la praxis alemana y de las doctrinas inherentes de estas. Vosotros queréis que os tomen los movimientos de un germen real de vida, pero olvidáis que el germen real de vida del pueblo alemán ha fructificado solo bajo su bóveda craneana. En una palabra, vosotros no podéis suprimir la filosofía sin realizarla. Bien, entonces Marx está diciendo que la sociedad alemana está dividida. Hay una división ahí, y que esto lleva a una clase política y ciudadana mediocre y oprimida porque aceptan el sometimiento como algo natural. Entonces la crítica que está haciendo Marx debe mostrarles esta miseria que está ocurriendo con el pueblo alemán, y que es lo mismo que utiliza años más adelante Don Hitler para decir que son una raza superior, una raza aria, entonces para justificar un tipo de sometimiento que han sufrido a lo largo del tiempo, y que tiene que cambiar eso, ¿no? Entonces tratan de invadir a toda Europa. En este sentido, la crítica que está haciendo Marx es hacerles conscientes de su propia opresión y provocar en ellos una indignación, ¿no? Para que estos reaccionen. Entonces Marx está explicando que el Estado alemán es una caricatura antigua de un régimen europeo, mientras que Francia, Inglaterra ya están superando a Alemania. Ella todavía vive en comedia, ¿no? Alemania vive como los feudales. Los alemanes creen que su atraso es algo progresivo, y por ello también en Hegel podemos ver esta tesis, antítesis, síntesis, y que la síntesis es el resultado de la solución de estas dos partes, pero esta síntesis se ve como reflejo de un desarrollo del espíritu. Entonces ya está entrando un poco el pensamiento de Hegel, pero Marx aquí en esta parte va a señalar que los alemanes viven la historia solo en el pensamiento, ¿no? La historia no lo viven en los hechos, la historia la viven en el pensamiento, en la filosofía, por así mencionar, y no pasan a la acción, ¿no? La viven abstractamente, y por eso critica la filosofía del derecho de Hegel, porque en Alemania la filosofía sustituye la vía política real. Y claro, finalmente afirma Karl Marx que no se puede eliminar la filosofía sin cumplirla en la práctica, ¿no? No se puede suprimir su filosofía sin llevarla a la práctica, como lo estaba haciendo Kant. Vimos como Kant resuelve el problema de las categorías, el problema de las ideas trascendentales, llevándola a la práctica. Pero claramente los filósofos alemanes no hacían esto. Entonces la verdadera superación de la teoría, de toda la filosofía, del pensamiento filosófico, será una realización en la práctica, en ideas que se reflejen en la realidad, sea social o sea política. Eso está mencionando tan elocuentemente nuestro amigo Marx. Luego continúa diciendo:
en el mismo error, solo que los factores invertidos, ¿no? Incurre en la parte política teórica que extraía movimientos de la filosofía. Ella vio en la lucha actual solo la lucha crítica de la filosofía con el mundo alemán. No ha considerado que la filosofía hasta hoy permanece a este mundo y en su complemento ideal sea como fuere. Critica hacia la parte adversaria. Ella en este punto nos conducía sin crítica respecto a sí misma, mientras que tomaba las bases y las premisas de la filosofía y se detenía en los resultados obtenidos, o bien daba como exigencias y resultados inmediatos de la filosofía, exigencias y resultados percibidos por otro conducto. También aquellos que establecían su exactitud se pueden sostener, sin embargo, solo mediante la negación de la filosofía profesada hasta ahora, de la filosofía como filosofía. Nosotros nos reservamos un designio más profundo en este punto. Su falta fundamental se reduce a creer poder realizar la filosofía sin negarla. Acá hay que tomarnos un paréntesis porque hay que explicar cómo la filosofía se niega a sí misma. Bien, entonces Marx dice que en Alemania muchos políticos y pensadores querían usar la filosofía, o sea, las ideas, para cambiar la realidad, pero sin dejar de pensar como filósofos, y ese fue el error, porque él explica que la filosofía solo se supera cuando sus ideas se hacen realidad. O sea, si la filosofía hablaba de libertad, hablaba de razón, hablaba de justicia, esas ideas tienen que pasar por los libros académicos a la vida real, y cuando eso pasa, la filosofía se niega a sí misma, porque ya no queda en teoría, sino cumple la función en los hechos, ocurre en la realidad. Entonces la filosofía se niega a sí misma cuando deja de ser pura idea y se convierte en una acción real del pueblo. En este sentido, bien, entonces sigue diciendo: la crítica de la filosofía del derecho y del Estado, que por obra de Hegel ha tenido la más consecuente, rica y última consideración, es lo uno y lo otro, tanto el análisis crítico del Estado y la realidad vinculada de él, cuando la decidida negación de toda forma seguida hasta nosotros de la conciencia política y jurídica alemana, cuya expresión más noble, más universal, más elevada a la ciencia es precisamente la filosofía del derecho especulativo. Si solo en Alemania era posible la filosofía del derecho especulativo, este abstracto, exuberante pensamiento del Estado moderno, cuya realidad perdura más allá, puede hallarse también solo allende el Rin. Hay que aclarar esto. Cuando habla de Rin, habla de Rin de pelea, ¿no? Porque en Alemania se discutían ideas, pero más allá de Rin, como en Francia o en Inglaterra, se hacía una política de los hechos. Marx estaba diciendo que en Alemania el Estado moderno solo existe en la cabeza de los filósofos, entonces no en la realidad. Y su crítica buscaba bajar esas ideas a la tierra y mostrar cómo es realmente el Estado, ¿no? Denunciar la falsedad del Estado, acabar con esa forma de pensar que era puramente teórica. Sigue diciendo: igualmente, el pensamiento alemán de llegar al concepto de Estado moderno abstrayendo el hombre real, por más que anormal, solo era posible porque en cuanto el mismo Estado moderno hace abstracción del hombre real y responde a los planes del hombre total, no dividido de un modo imaginario. Los hombres alemanes han pensado lo que los otros pueblos han hecho. Aquí ya resume todo. Alemania ha sido su conciencia teórica. Esto es muy importante también. Esta parte hay que resaltar. Los alemanes han pensado lo que otros pueblos han hecho. Alemania ha sido su conciencia teórica. La abstracción y elevación de su pueblo marcharon siempre a igual paso con la unilateralidad y la humildad de su vida real. Por lo tanto, si el status quo del Estado alemán expresa la conclusión del antiguo régimen, la transformación de leña en carne del Estado moderno, el status quo de la ciencia alemana del Estado expresa el incumplimiento del Estado moderno, el deshacerse de su propia carne, ya como decidida contraposición a la forma
ahora conocida de la conciencia práctica alemana. La crítica de la filosofía del derecho especulativo no va a terminar en sí misma, sino en un problema cuya solución solo hay un medio, que es la praxis. Se pregunta, ¿puede Alemania llegar a una praxis a la Hauster des Princes, esto es, una revolución que la eleve no solo al nivel oficial de los pueblos, sino a la elevación humana que instituirá el porvenir próximo de estos pueblos? El arma de la crítica no puede soportar evidentemente la crítica de las armas. La fuerza material debe ser superada por la fuerza material. La fuerza material debe ser superada por la fuerza material, pero también la teoría llega a ser una fuerza material apenas se enseñora de las masas, pero también la teoría llega a ser fuerza material apenas se enseñorea de las masas, ¿no? Como un ideal que se convierte en un espíritu del pueblo, ¿no? Un ideal que sale a marcha protesta, por ejemplo. Existen ese tipo de materialidad correspondiente a la teoría. Entonces dice, la teoría es capaz de adueñarse de las masas apenas se muestra ad hominem, y se muestra ad hominem. Bueno, ad hominem es de un tipo de falacia, ¿no? Ad hominem apenas se convierte en radical. Ser radical significa atacar las cuestiones en la raíz. La prueba evidente del radicalismo de la teoría alemana, y por lo tanto de su energía práctica, es hacer que tome como punto de partida la cortante positiva eliminación de la religión. La crítica de la religión culmina en la doctrina de que el hombre sea más alto para el hombre, en consecuencia en el imperativo categórico de subvenir a todas las relaciones en las cuales el hombre es un ser envilecido, humillado, abandonado, despreciado, relaciones que no pueden delinear mejor que con la exclamación de un francés a propósito de un proyecto de impuestos sobre los perros: pobres perros, os quieren tratar como hombres. Entonces Marx dice que la crítica pura, o sea, solo pensar o escribir, no basta, sino que la verdadera solución está en la práctica, en la praxis. Porque la acción va a cambiar la realidad. Entonces se pregunta si Alemania podrá llegar a ese punto de hacer una praxis, no solo pensar en la libertad o la justicia como lo estaba haciendo con Hegel, con Kant, con Nietzsche. Entonces trata de hacer una revolución, pero en los papeles, no en la teoría. En este sentido, lo que más adelante está explicando es que la teoría, las ideas se vuelven una fuerza natural, ¿no? Cuando el pueblo sale a protestar, por ejemplo, por un ideal, es una idea que tiene esta fuerza material. Entonces el pensar muchas veces deja de convertirse en algo abstracto y se convierte en un poder real. Entonces, pero esa transición que se convierte en la praxis ocurre con lo que Marx dice, ir a la raíz, ¿no? Con descubrir descubrir un cambio radical, ¿no? Descubrir la raíz de ese problema y que se entienda y se cree una idea, y de esa idea salgan a protestar, salga un cambio, más que protestar, ¿no? Salga un proceso material de aquello. Entonces, por eso la crítica alemana, Marx menciona que debería empezar más bien por eliminar la religión, porque la religión mantiene al hombre sometido, pasivo, ¿no? Y claro, el objetivo final es que el hombre reconozca a otro hombre, a un ser humano, como lo más alto, para que exista esa revolución, que se eliminen todas las formas del ser humano degradado frente a algo, ¿no? Frente a algo abstracto en este sentido. Pero cuando Marx dice que el hombre tiene que ver a otro hombre como elevado, tiene que ver a otro hombre como lo más alto para que esa praxis pueda funcionar, aquí ya se está viendo el contexto materialista de Karl Marx, ¿no? Porque la religión, la espiritualidad alemana era muy fuerte, y en este sentido
el problema del ser que se ocurre con Heidegger más adelante, 200 años más adelante, ocurre de esa forma, ¿no? Con la fenomenología, donde hay ciertos procesos, esa experiencia directa que tenemos con la realidad no es explicada teóricamente, sino es fenoménica, ¿no? Es actuar, es hacer en el mundo, pero ese hacer en el mundo corresponde a algo trascendental. Bueno, trascendental no es el término, algo que no comprendemos del todo, ¿no? Porque va al origen de la comprensión. Y en este sentido, siempre los alemanes tienen esta fuerza espiritual, ¿no? Que cuando intentan llevar la fuerza material, ocurren revoluciones como el nacionalsocialismo, y que acopló las ideas, no específicamente de Marx, pero algunas ideas sobre ver al hombre, reconocer al hombre como lo más alto. Y claro, en este sentido, Marx afirma que la filosofía debe pasar de las ideas a la acción, y que la teoría solo vale si mueve al pueblo, ¿no? Y entonces la crítica más profunda es la de liberar al hombre de cualquier forma de opresión, sea esta religiosa, sea esta institucional, cultural y demás, para construir así una sociedad que sea verdaderamente humana, ¿no? Y no se quede en la parte de las ideas o de la abstracción. Y claro, esto es muy cuestionado, pero muchas personas toman esta idea para justificar la teoría práctica de Karl Marx, y que la filosofía se hace con la revolución, y que desemboca más tarde con el marxismo-leninismo, cuando Vladimir Lenin integra un tipo de autoritarismo en el proceso de aceleración para la destrucción del capitalismo, que hace que el marxismo se convierta en un pensamiento autoimpuesto, ¿no? Un pensamiento autoritario. Y claro, cada gobierno autoritario termina mal, termina como la causa de muchos problemas sociales, en este caso muchos golpes de Estado, ¿no? Luego sigue diciendo Karl Marx en esta introducción que hace al libro La filosofía del derecho de Hegel, dice: también desde el punto de vista histórico, la emancipación teórica tiene una importancia específica práctica para Alemania. Lo que estábamos diciendo, sigue diciendo: el pasado revolucionario de Alemania es justamente teórico, es la reforma, como entonces el monje, ahora el filósofo, en cuyo cerebro se inicia la revolución. Ya, por ejemplo, ahí menciona Lutero, ¿no? Lutero ha vencido la certidumbre fundada en la devoción, porque ha colocado en su puesto a la servidumbre fundada sobre la convicción. Ha influido la fe en la autoridad, porque ha restaurado la autoridad de la fe. Ha transformado los clérigos en laicos, porque ha convertido los laicos en clérigos. Ha derivado al hombre de la religiosidad externa, porque ha excluido la religiosidad en la íntima del hombre. Ha emancipado el cuerpo de las cadenas, porque ha encadenado al sentimiento. Pero si al protestantismo no le importa verdaderamente desligar, le interesa poner en su justo punto al problema. No era más necesario la lucha del laico con el clérigo fuera de él. Importaba la lucha con su propio clérigo íntimo, con su naturaleza sacerdotal. Y si la transformación protestante de laicos alemanes eran curas, emancipó a los papas laicos, a los príncipes, junto a su cortejo, a los privilegiados y los filisteos. La transformación filosófica de sectarios alemanes en hombres emancipará al pueblo, pero con la emanación no prendió entre los príncipes. Así no pudo durar la secularización de bienes cumplidas con la expoliación de las iglesias, que la hipócrita Prusia es el estado de Kang, es un estado que ahora está en Rusia, pero antes era un estado independiente. Entonces dice: Prusia había puesto en obra antes que todos los estados
que otros estados. Entonces la guerra de campesinos, el acontecimiento más radical de la historia alemana, fue a romperse contra la teología. Hoy, el encadenamiento más servil de la historia alemana, en el cual la misma teología ha naufragado, nuestro status quo irá a destrozarse contra la filosofía. El día antes de la Reforma, la Alemania oficial era la sierva más completa de Roma. El día antes de su revolución es la sierva más absoluta de algo bastante inferior a la Roma, de Prusia y de Austria. Entonces, Marx está diciendo que en la Alemania no hubo una revolución con armas, sino que solo hubo ideas. Nos dice más atrás que Alemania fue la cuna de todas las ideas revolucionarias, pero ella nunca aplicó estas ideas revolucionarias en su política a nivel de praxis. En ese sentido, cuando Lutero hizo la reforma religiosa, la hizo para toda Europa, pero Lutero, aunque rompió con el Papa, no liberó de verdad a la gente, sino que solo cambió la forma de obedecer. Ya no obedecer en el sentido de mandamiento, sino de interpretar por tu propia voluntad las escrituras, pero teniendo una guía, ¿no? Una guía que es algo divino. Entonces, antes de obedecer a la iglesia, para Lutero tenemos que obedecer a nuestra conciencia religiosa. Entonces, por eso Marx está diciendo que la revolución tiene que venir del pensamiento, de la filosofía y no de la religión, y que esa revolución va a liberar al pueblo realmente, ¿no? A través de ideas, pero combinadas con este tipo de aplicación en la sociedad, como lo hizo en este caso Lutero. Bien, en este sentido llegamos al final de... Podemos leer un poco más, ¿no? Bien, entonces, conózcanse a sí mismos, cuídense mucho, bendiciones a todos y por favor sean felices. Nos vemos el día de mañana con la segunda parte de la introducción que hace Carlos Marx a Hegel sobre la filosofía del derecho de Hegel, diciéndole que hay que pasar a la acción, ¿no? Y ya propone más adelante el manifiesto comunista, que es un tipo de manifiesto revolucionario es la filosofía en la praxis, dice Karl Marx, ¿no? La filosofía práctica. Bien, pero vimos cómo acaba, ¿no? Hay que tener un poco de contexto. Entonces viene Vladimir Lenin y trata de apresurar la caída del capitalismo siendo autoritario, ¿no? Y surge el marxismo-leninismo, que no es el marxismo puro como lo definía Karl Marx. En este sentido, tiene esta visión materialista, ¿no? Dialéctico materialista Carlos Marx, y ya vamos viendo cómo refleja esto en la crítica que le está haciendo a Hegel, ¿no? Bien, entonces, sin más que dilatar, nos vemos el día de mañana, cuídense todos y nada, hasta el día de mañana.